Hola y bienvenidos al Jardín de la Chita. En el día de hoy les traigo un tema muy interesante para todos los amantes de la suculenta. Este tema es ¿cuáles suculentas son de sol directo? Ustedes se preguntarán cómo estas suculentas van a tolerar el sol directo. Resulta y pasa que estas suculentas son muy fuertes y necesitan de la luz solar directa para su óptimo desarrollo, para no llegar a sufrir problemas de etiolación. Y además, estas plantas, cuando soportan el sol directo, son las que tienen más concentración de pruina en sus hojas. También les iba a compartir que cuando llevemos nuestras plantas al sol directo, por ejemplo las que ya les tengo acá el día de hoy, y ya van a saber que son de sol directo. Entonces, si las vamos a comprar, las vamos a llevar primero a la semisombra. Después las vamos a pasar a sol indirecto, hasta que las podamos pasar al sol directo. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen su planta, o hasta ahora la van a comprar, y llegan y la ponen de una al sol directo, esta planta se les va a quemar. Cuando ya estén seguros de que las pueden pasar al sol directo, van a tener en cuenta que las tienen que regar con más frecuencia. ¿Por qué? Porque al estar expuestas al sol, estas suculentas se nos van a deshidratar más rápidamente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la planta empieza a sufrir de deshidratación, se nos empiezan a quemar las hojitas. Entonces vamos a decir, no, esa planta no era de sol directo. Sí es de sol directo, pero las tenemos que mantener hidratadas. Otra cosa que les iba a decir es que también las tenemos que abonar. Hay personas que dicen que no se deben abonar. Sí, porque al estar expuestas al sol, ellas van a gastar más energía, porque las estamos regando con más frecuencia. Entonces, recuerden, las tenemos que hidratar con más frecuencia, ponerles su abono si ya son adultas cada 4 meses, si son bebecitas, entonces les vamos a poner cada 2 meses. Y así, paulatinamente, hasta que nuestra planta se acostumbre totalmente al sol directo. Si te apasionan las suculentas y los temas de jardinería, no olviden suscribirse y seguirme en mis redes sociales. Gracias por ayudarnos a crecer. La primera suculenta que tolera el sol directo es la Sinucrásula yunanensis, o en mi país, Colombia, la conocemos comúnmente como el jade chino. Esta suculenta de sol directo, de color verde oscuro, se asemeja mucho a un cuerpo espín por su textura de sus hojas puntiagudas, y son como peluditas, aterciopeladas, y no se caen fácilmente. Esta suculenta es de crecimiento bajo, crece más o menos entre 4 y 5 centímetros. Sus raíces no son tan profundas, de manera que la podemos usar en una maceta que no sea tan profunda. Esta suculenta de sol directo tiende a tener ramificaciones así, va echando rosetas hacia los lados. En cuanto al riego de esta suculenta de sol directo, lo vamos a hacer por absorción o simplemente directamente al sustrato. ¿Por qué? Porque si la regamos aquí por encima, se empieza a acumular el agua dentro de los pliegues de las rosetas y empezamos a tener problemas de plagas y de pudrición. Entonces, nuestra planta nos va a durar muy poco tiempo. La segunda suculenta es el árbol de jade. Aquí en Colombia, mi país, le llamamos el árbol de la abundancia. Quiero saber cómo lo llaman en su país. Por favor, déjamelo en los comentarios. Esta suculenta se caracteriza por sus hojas en forma de monedita, casi carnosas, un poco carnosas. Esta suculenta, al estar expuesta al sol, desarrolla más rápidamente tallos leñosos, mira, así como esta. Y al estar expuesta al sol directo, sus hojas toman esta tonalidad. Si la tenemos a la semisombra, toma esta tonalidad de un verde oscuro y sus tallos se demoran un poco más en ponerse leñosos.
Esta suculenta la utilizan mucho para elaborar bonsáis. A esta planta, al estar al sol directo, la vamos a abonar y le vamos a hacer un riego más frecuente para mantenerla hidratada, ya que es una planta de crecimiento rápido. Si la empezamos a hidratar y abonarla, esta planta va a tener unos tallos leñosos y se va a poner frondosa en muy poco tiempo, así como nos gusta. El riego lo vamos a hacer por absorción, ya que si regamos sus hojas y al tenerla al sol directo, el agua que se le acumula aquí en las hojas se seca y se va a quemar. Y si no se seca, empezamos a tener problemas de cochinilla y nuestra planta se nos va a deteriorar rápidamente. Y posteriormente, nuestra planta se nos va a morir. La tercera suculenta es esta Crassula capitela. Esta Crassula capitela se caracteriza por sus hojas verdes, un poco anchas y alargadas. Esta suculenta, al estar expuesta al sol, toma este color naranja, casi rojizo. Lo más lindo de esta planta es cómo van la forma de sus hojas, que van así casi en zigzag o como en pares. Esta suculenta no tiene raíces tan profundas, de manera que la podemos tener en una maceta que no sea tan profunda. Esta Crassula es de crecimiento rápido, de manera que al ser de crecimiento rápido necesita de riego frecuente. Sus tallos son así, dicen así de esta forma, y tienden a coger hacia los lados, a ponerse así como con ramificaciones, y se desarrolla de esta manera. Esta suculenta es muy utilizada en arreglos por la particularidad de sus hojas y sus colores. La cuarta suculenta es este Sedum dedito de niño. Esta planta se caracteriza por sus tallos un poco larguitos, y sus hojitas son muy parecidas a los deditos de los niños. Su color es este color verde. Cuando está en el sol empieza a tomar este color como rosado hasta llegar a este color rojizo. Esta planta es de porte rastrero, entonces cuando ella ya está crecidita empieza a salirle unas raíces en esta parte buscando sustrato para poder posesionar sus raíces en este lado. También la podemos usar cuando ya está demasiado ramificada como planta colgante. Este sedum es muy fácil de mantener. Al ser una planta de porte rastrero, se propaga muy fácil de cada dedito que se va desprendiendo de la misma planta, porque es muy delicado, con el solo toque los deditos se van cayendo. Se propaga muy rápido, entonces no es tan difícil de mantener. En cuanto al riego, lo vamos a hacer por absorción o directamente al sustrato, ya que al mojar sus hojas en estos plieguecitos se les empieza a acumular el agua y entonces empezamos a tener quemaduras por el sol o propagación de cochinillas y hongos. Este sedum es muy delicado cuando lo ponemos en la semisombra. Tiende a tener problemas de etiolación y a tener tallos largos, así como sin forma. Entonces, lo más ideal para él, sol indirecto hasta que lleguemos al sol directo. La quinta suculenta, el sol directo, es este Senecio serpens, Senecio blue, o en mi país lo conocemos como Senecio azul. Este senecio se caracteriza por sus hojas cilíndricas y su punta de sus hojas es en punta de lanza. Este senecio tiene una gran concentración de pruina en sus hojas y tallos. Esta pruina debemos tener mucho cuidado al tocarla porque se les va cayendo. Entonces ahí es donde empieza el problema, que cuando empiezan los rayos solares empiezan a quemar nuestra planta debido a que nosotros con el toque le hemos quitado esta pruina. Esta planta es de porte rastrero, le empiezan a salir raíces así cuando ya va extendiendo sus tallos
Entonces es cuando ella va buscando en dónde apoyarse. Esta planta, sus raíces son profundas y requiere de un sustrato que sea de rápido drenaje, no tolera encharcamientos. Cuando vayamos a tener estas plantas, que son muy comunes en jardines, a las entradas de las casas, le vamos a hacer un sustrato que drene, pero así en forma de cascada, cosa que cuando reguemos un sustrato, el agua drene rápidamente. Vamos a tener mucho cuidado en regarle sus hojas, porque al regarle sus hojas empieza a tener problemas de cochinilla y le vamos a quitar la pruina con el riego. Las vamos a abonar cuando son bebés cada 2 meses y cuando son adultas cada 6 meses. Preferiblemente lo vamos a hacer con un abono orgánico, ya sea el abono humus o con los desperdicios que tengamos en casa, ya sean de frutas, para tener un crecimiento óptimo de nuestra planta. La sexta suculenta es esta Crassula ovata. Acá en Colombia la conocemos como orejitas de chueco o trompita de elefante. Esta planta se caracteriza por sus hojas tubulares, de esta manera, y sus tallos leñosos. Esta planta, al estar expuesta al sol directo, desarrolla tallos gruesos, leñosos y fuertes. Al estar expuesta a la semisombra, toma este color y sus hojitas empiezan a perder la forma tubular y empiezan a ser lisas, de esta manera, quedan así. Y sus tallos son muy poco leñosos. Lo bonito de esta planta es que cuando la ponemos al sol, toma estas tonalidades en sus hojas. Una tonalidad como rojiza, así de esta manera, y cuando la tenemos a la semisombra, vuelve a su color verde, de esta manera. Esta planta la utilizan mucho en los bonsáis y es muy fácil y muy linda para tenerla como decoración. Cuando las personas la usan como bonsái, empiezan a podar sus hojas hasta que la forma vaya quedando como redonda, como baladita. Con esta planta podemos jugar de esa manera. Cuando vayamos a regar esta suculenta, lo debemos hacer por absorción o directamente al sustrato. Lo debemos hacer con agua lluvia. Si no tenemos agua lluvia, la vamos a coger de un día para otro para que el cloro se vaya. Si ya tenemos afán, le ponemos unas goticas de agua oxigenada para que el cloro se vaya. A esta planta le gusta el riego frecuente y no le gusta estar encharcada porque empieza a tener problemas de pudrición en sus tallos y hojas. También es muy importante abonarla. Cuando son bebés lo vamos a hacer cada 2 meses y cuando son adultas lo vamos a hacer cada 6 meses. Preferiblemente lo vamos a hacer con un abono orgánico, el abono humus o cualquier abono que podamos preparar en casa, ya sea abono de frutas o desperdicios de la cocina, como ustedes lo prefieran. Así van a tener una planta sana y fuerte para su óptimo desarrollo. Si quieren la segunda parte de estas suculentas, que son de sol, por favor déjamelo en los comentarios. Y no olviden suscribirse y seguirme en mis redes sociales. Gracias por ayudarnos a crecer.